Mi abuelo senil es la persona más lista que conozco. Mi abuelo siempre ha sido el alma de la familia, pero en los últimos años todos comenzaron a notarlo diferente. Al principio solo eran pequeños despistes, olvidar dónde dejó las llaves, confundir los nombres de sus nietos o repetir las mismas historias de su juventud una y otra vez. Al poco tiempo, esas pequeñas cosas se convirtieron en un patrón más profundo. Ya no era solo que olvidara cosas, sino que comenzaba a actuar de maneras extrañas, como hablar solo o decir cosas sin sentido. A veces mi abuelo hacía comentarios que parecían completamente irracionales. Recuerdo una vez que le dijo a mi prima Laura que si no se apuraba a encontrar un trabajo, el horno la iba a dejar fría. Un comentario que no entendimos, pero que, extrañamente, motivó a Laura a esforzarse más. A los pocos meses, Laura consiguió el trabajo de sus sueños y todos comenzaron a bromear con que el abuelo había predicho su éxito de una manera extraña. Mi nombre es Samuel, tengo 19 años, y aunque siempre he escuchado a mi familia hablar de lo senil que se estaba volviendo mi abuelo, nunca me ha parecido del todo justo. Sí, es verdad que a veces dice cosas sin sentido y que se olvida de cosas importantes, pero en esos momentos en que estamos los dos a solas, parece diferente. Es difícil de explicar, pero cuando estamos juntos, siento que el abuelo es más consciente. No sé si es que me esfuerzo por entenderlo o si él solo actúa así conmigo. Últimamente he tenido un montón de problemas. Ser un estudiante universitario suena genial en teoría, pero en la práctica, entre las clases, los exámenes y las preocupaciones económicas, todo se ha convertido en una bola de estrés que me cuesta manejar. Además, mi relación con mis amigos ha estado tambaleando y no sé cómo afrontar las decisiones que tengo que tomar. Fue entonces cuando decidí ir a ver a mi abuelo. Mi madre me había pedido que le ayudara a limpiar la casa, así que pensé que aprovecharía la oportunidad para hablar con él. Quizás, solo quizás, me daría uno de esos comentarios extraños que, por alguna razón, terminan siendo útiles. Me senté a su lado mientras él permanecía en su sillón, mirando al vacío con esa expresión que todos en la familia decían que era su cara de perdido. Empecé a hablarle de mis problemas, sin mucha esperanza de recibir una respuesta coherente. «Abuelo, no sé qué hacer», le dije, mientras barría el suelo. Le conté todo, desde lo académico hasta lo personal, esperando que, como siempre, me respondiera con alguna de sus frases enigmáticas o se riera y cambiara de tema. Pero, para mi sorpresa, no fue así. Cuando terminé de hablar, lo miré, esperando algún comentario absurdo. Pero entonces, algo en su expresión cambió. Ya no tenía esa mirada perdida, ni esa sonrisa torpe. Parecía completamente consciente. De repente, su tono de voz también cambió. Ya no era el tono frágil y tembloroso de siempre, sino uno firme y seguro, como si se tratara de una persona completamente diferente. «Samuel», dijo con total claridad, «lo que te pasa no es tan complicado como crees. Estás abrumado porque intentas cargar todo tú solo. Lo primero que tienes que hacer es aprender a pedir ayuda y dejar de pensar que eso te hace menos capaz. No puedes resolverlo todo por ti mismo, y está bien admitirlo. En cuanto a tus estudios, te estás desgastando en áreas que no te interesan. Deja de intentar ser bueno en todo y enfócate en lo que realmente te importa. Eso te dará más tiempo para resolver las cosas que de verdad te importan». Me quedé mudo. Mi abuelo, el mismo que apenas podía recordar en qué día estábamos, acababa de darme el consejo más sensato que había escuchado en meses. No supe qué decir, pero antes de que pudiera responderle, su mirada volvió a apagarse y su voz volvió a ser la de siempre, como si nunca hubiera hablado con tanta lucidez. «¿De qué hablabas, Samuel?», me preguntó con una sonrisa perdida. Me quedé en silencio, sin entender lo que acababa de pasar. Algo en mí me decía que mi abuelo no estaba tan perdido como creía, que había mucho más detrás de esa fachada de demencia, pero no dije nada. Limpié el resto de la casa en silencio, agradecido por el consejo, aunque sin saber si mi abuelo realmente lo había dado a propósito o si había sido una coincidencia. En los días siguientes, decidí seguir los consejos que me había dado. Empecé a pedir ayuda en la universidad, me enfoqué en mis intereses y, para mi sorpresa, las cosas comenzaron a mejorar.
Después de aquella conversación reveladora con mi abuelo, las cosas en mi vida empezaron a mejorar de manera sorprendente. Pude organizar mejor mi tiempo, concentrarme en lo que realmente me apasionaba y, lo más importante, pedir ayuda cuando la necesitaba. El peso que había estado cargando parecía aligerarse un poco, y aunque seguía enfrentando desafíos, al menos ahora me sentía más preparado para enfrentarlos. Sin embargo, mi curiosidad sobre el verdadero estado mental de mi abuelo no me dejaba en paz. ¿Cómo podía ser que de repente hablara con una claridad tan impresionante solo para volver a su comportamiento habitual al instante siguiente? Había algo en su comportamiento que no encajaba con la imagen de una persona senil. Me preguntaba si estaba viendo algo que nadie más podía ver o si había una explicación más profunda detrás de su aparente demencia. Un domingo decidí pasar un poco más de tiempo con mi abuelo, esta vez con una intención más específica. Lo acompañé a dar un paseo por el parque cercano a su casa. Mientras caminábamos, traté de hablarle de nuevo sobre mis problemas, solo para ver si había algún patrón en sus respuestas. Como era de esperar, durante el paseo, mi abuelo volvió a su forma habitual de actuar. Hablaba sobre cosas que no parecían tener mucho sentido, como cómo los pájaros deberían volar más rápido para evitar el viento, o cómo las flores en el jardín siempre parecían más alegres en los días nublados. Era casi como si no pudiera mantener una conversación coherente por mucho tiempo. Sin embargo, al regresar a casa, cuando nos sentamos en el salón, algo cambió nuevamente. Mi abuelo estaba sentado en su sillón, mirando el televisor sin prestar realmente atención. Aproveché para contarle sobre algunos problemas recientes con un proyecto en la universidad. Sabía que estaba corriendo el riesgo de no recibir una respuesta significativa, pero ya no me sorprendía de nada con él. «Abuelo, tengo un proyecto importante y no sé cómo abordarlo», le dije. «Estoy estancado y no sé qué camino tomar. ¿Tienes alguna idea?» De repente, mi abuelo dejó de mirar el televisor y se giró hacia mí con una mirada intensa. Su tono de voz cambió de nuevo, esta vez aún más enfático y seguro. «Samuel, a veces, cuando estamos estancados, es porque nos estamos enfocando en la solución equivocada. Debes mirar el problema desde un ángulo diferente. Si estás atascado en un proyecto, intenta descomponerlo en partes más pequeñas. En lugar de pensar en el proyecto como un todo, concédele atención a cada sección individualmente. Además, busca inspiración en lugares que normalmente no considerarías. A veces, el mejor consejo viene de los lugares más inesperados». Sus palabras eran como un faro en la oscuridad. Aunque al principio parecía tan desorientado y desconectado, ahora estaba dando consejos que cualquier experto en resolución de problemas podría ofrecer. Decidí seguir su sugerencia. Desglosé el proyecto en partes más manejables y busqué inspiración fuera de mi entorno habitual. Al hacerlo, encontré nuevas ideas y enfoques que no había considerado antes. Mi proyecto avanzó significativamente y empecé a ver resultados positivos. A medida que pasaban las semanas, mi relación con mi abuelo se volvió más cercana. Cada vez que tenía un problema, lo consultaba con él, esperando esos breves momentos de lucidez. A veces, los consejos eran geniales, a veces no tanto, pero siempre había algo que aprender. Mi familia seguía hablando de la senilidad de mi abuelo, pero yo veía algo diferente. Veía a un hombre que parecía tener una sabiduría oculta, una mente que, en lugar de declinar, parecía estar esperando el momento adecuado para ofrecer consejos valiosos. Una tarde, mientras ayudaba a mi abuelo en el jardín, me encontraba en un estado de reflexión sobre todo lo que había aprendido de él. Empecé a preguntarme si había algo más que no sabía sobre su estado mental. A veces, sentía que su senilidad era una especie de fachada, un método para esconder una mente excepcionalmente astuta. Pero no tenía pruebas concretas, solo intuiciones. La siguiente vez que visité a mi abuelo, estaba decidido a observarlo con más atención, tratando de entender mejor la dualidad de su comportamiento. Quizás, con el tiempo, podría descifrar el misterio detrás de su aparente demencia y la sorprendente sabiduría que parecía surgir en los momentos más inesperados. La vida seguía su curso, y mi relación con mi abuelo se volvió una rutina reconfortante. Cada vez que me enfrentaba a un problema, buscaba esos momentos en los que, sin previo aviso, mi abuelo ofrecía consejos que desmentían su apariencia de senilidad. Mientras tanto, el resto de mi familia seguía con la misma opinión.
Mi abuelo estaba perdiendo la cabeza y sus comportamientos eran solo una consecuencia de la edad. A veces, escuchaba a mis padres y tíos comentar sobre la frustración que les causaba la necesidad constante de atenderlo y sus raros episodios de lucidez. Una tarde, me enfrenté a un problema particularmente complicado. Debía tomar una decisión crucial sobre mi futuro profesional. Había recibido 2 ofertas de trabajo, ambas muy buenas pero en campos completamente diferentes. No sabía cuál elegir, y la presión de tomar la decisión correcta me estaba agobiando. Decidí visitar a mi abuelo para buscar una orientación, aunque ya no tenía tantas expectativas de respuestas claras. Mientras limpiábamos el patio, decidí abrirme sobre mis preocupaciones. Abuelo, estoy en un dilema. Tengo 2 ofertas de trabajo, pero son en áreas diferentes y no sé cuál elegir. ¿Qué debería hacer? Mi abuelo, como de costumbre, estaba sentado en su sillón, mirando hacia el jardín con una expresión distraída. Pero, al escucharme, su rostro cambió. Se inclinó hacia adelante, y por primera vez me di cuenta de que no solo cambiaba su tono de voz, sino también su postura, como si se estuviera preparando para dar una respuesta importante. Samuel, dijo con un tono sereno y profundo, la elección no siempre es sobre cuál es el camino correcto. A veces, la verdadera pregunta es cuál de estas opciones te permitirá crecer más como persona. Piensa en lo que te apasiona realmente y en cómo cada opción te ayudará a alcanzar tus metas a largo plazo. No te enfoques solo en los beneficios inmediatos, sino en el impacto que tendrá en tu vida en el futuro. Sus palabras me golpearon con una claridad inesperada. No solo estaba obteniendo una guía práctica, sino también una perspectiva que nunca había considerado. Mi abuelo tenía una habilidad impresionante para simplificar problemas complejos y hacer que las respuestas parecieran evidentes. Decidí seguir su consejo y considerar no solo los beneficios inmediatos de cada oferta, sino cómo encajaban con mis aspiraciones a largo plazo. Poco después de esa conversación, mi abuelo parecía volver a su comportamiento habitual, con sus comentarios sin sentido y su actitud distraída. Sin embargo, esa vez había algo diferente. Empecé a notar patrones en sus comportamientos y en la forma en que interactuaba con el mundo. La familia seguía hablando sobre su demencia, pero yo estaba convencido de que había algo más profundo detrás de esa fachada. Una tarde, mientras cenábamos juntos, la conversación giró hacia mi abuelo y sus conductas extrañas. Mi tía empezó a contar una anécdota sobre cómo mi abuelo había hecho un comentario sobre una máquina de café antigua que resultó ser exactamente lo que necesitaban para su cocina. La coincidencia hizo que todos se rieran, pero para mí era una pieza más en el rompecabezas que estaba intentando resolver. Finalmente, me decidí a hablar con mi abuelo de nuevo, esta vez con un enfoque diferente. En lugar de hacerle preguntas directas, le planteé una conversación sobre su visión de la vida y la sabiduría que había adquirido. Mi abuelo escuchó atentamente, y como era de esperar, sus respuestas estaban impregnadas de esa mezcla de senilidad y lucidez que siempre me había fascinado. Abuelo, le pregunté, ¿alguna vez has pensado en la razón detrás de tus comentarios y consejos? A veces parece que tienes una sabiduría que va más allá de lo que los demás ven. Mi abuelo me miró con una sonrisa sutil y por primera vez me di cuenta de que, en su mirada, había un destello de comprensión. Samuel, la vida no siempre es lo que parece a simple vista. A veces las personas tienen que adaptarse para sobrevivir, y a veces también deben aparentar ser algo que no son para poder ayudar a los demás de la manera en que más lo necesitan. No pude evitar pensar que mi abuelo había estado manejando su senilidad con un propósito. Tal vez había estado actuando de esa manera para protegerse, para observar y para ofrecer ayuda cuando más lo necesitaba. O tal vez simplemente era una forma de dejar que los demás encontraran sus propias respuestas mientras él proporcionaba una guía sutil. En los días que siguieron, mi vida continuó mejorando, y aunque mi abuelo nunca dejó de actuar como una persona senil, sabía que había algo más en su comportamiento. La sabiduría oculta detrás de su aparente demencia seguía ayudándome, y a veces esa era la verdadera lección. Que a veces la apariencia puede ser solo eso, una fachada que oculta una profunda verdad. Cuando le conté a mi familia sobre mis conclusiones, muchos se mostraron escépticos, pero yo sabía que mi abuelo había sido más astuto y sabio de lo que aparentaba. Su legado era una mezcla de confusión y claridad, y esa paradoja me enseñó a mirar más allá de las apariencias,
buscando la verdad en los lugares más inesperados. Gracias por permanecer hasta el final. Si esta historia te ha gustado, no olvides dejar tu like. Me ayuda mucho para saber si las historias les gustan. Si conoces a alguien con una historia similar, compártele el video. Y sígueme para más historias.